Bien, en esta cuarta parte vamos a analizar algunas de las asignaturas pendientes en términos de regulación, es decir, la distancia entre la finalidad perseguida por la normativa laboral a nivel regional en Latinoamérica y la realidad, la problemática que estos plantean, ¿sí? Y también asignaturas pendientes en términos de género e igualdad. Latinoamérica se caracteriza lamentablemente por poseer una pobreza y una desigualdad que al decir de la Organización Internacional del Trabajo son estructurales. ¿Qué quiere decir esto? 1/3 de los latinoamericanos vive con menos de $4 al día, esto con anterioridad a la pandemia. Esta desigualdad se ha tornado inflexible, es decir, prácticamente la movilidad social ascendente se ha transformado lamentablemente en una quimera en los términos, en los periodos donde se ha evidenciado un cierto crecimiento económico a nivel regional, en países puntuales, como en su momento lo ha sido la Argentina, y en la actualidad lo vemos en Perú, en Uruguay y quizás en el Brasil. A pesar de este cierto crecimiento económico, no se ha traducido en beneficio de sus trabajadores. Es decir, cuando la economía crece, ese crecimiento a nivel macroeconómico no se traduce en el bienestar. Es lo que se conoce como la paradoja del crecimiento sin bienestar, es decir, ese crecimiento que experimenta la economía no se traduce en mayores beneficios o mayor estabilidad o derechos para estos trabajadores. Esto se evidencia de acuerdo a los distintos informes de la Organización Internacional del Trabajo, se debe a los diseños legales que son insuficientes, a las políticas laborales ineficaces para dar solución a estos problemas que son estructurales y consecuentemente hacer frente a una coyuntura internacional. En la actualidad estamos atravesando por la pandemia, esta pandemia es mundial, ha atravesado y ha provocado obviamente problemas en términos laborales en todo el mundo, pero nos referimos a una coyuntura internacional. Muchas veces nuestra región ha estado sujeta a los vaivenes económicos y los impactos han sido obviamente mucho más acuciantes o preocupantes. Entonces, lo que se está viendo es que esta legislación laboral que abreva de un modelo continental, de la noción de estabilidad, este paradigma del cual hablamos de la estabilidad, la noción de permanencia, este derecho de propiedad sobre el puesto de trabajo, la idea de empleo continuo, estable, que formó la concepción desde los albores del derecho del trabajo en el comienzo del siglo XX, y diseñó este modelo de legislación caracterizada por ser un modelo proteccionista y garantista que protegía a los trabajadores individualmente considerados, y que luego sufrió los distintos avatares de las reformas procesales, reformas que fueron conocidas como remodernizadoras, programas de promoción de empleo. Algunos de ellos fueron positivos, como fue el periodo de democratización de las relaciones colectivas del trabajo en el Brasil durante la década del 80 con la reforma de la Constitución del Brasil, otro periodo muy conocido de flexibilización laboral que se dio desde finales de la década del 80 hasta la década del 90, ¿sí? La flexibilización conocida como de entrada y de salida, es decir, se flexibilizaron las modalidades de contratación y también en cuanto a las conocidas modalidades promovidas, los contratos atípicos y la modalidad de flexibilización de salida, quitando las barreras, por ejemplo, al despido incausado. Un periodo también que luego vino, que fue positivo, y que podemos distinguir a partir de el comienzo del siglo XXI, es el abordaje de la legislación laboral y sobre todo el reconocimiento por parte de los superiores tribunales de cada uno de los estados latinoamericanos de el abordaje del derecho del trabajo en sí desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir, el trabajo considerado como un derecho humano, la noción incorporando la noción de trabajo decente con todas sus consecuencias de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, hay ciertas enfermedades que son inherentes, si se permite el término enfermedades, son inherentes y que condicionan el futuro
a nivel regional. Estos padecimientos son, y que ocasionan esta fragilidad laboral, son el desempleo, la subocupación y la informalidad. En un escenario laboral anterior a la pandemia, el mercado de trabajo a nivel latinoamericano, y particularmente también lo podemos señalar en la Argentina, estaba caracterizado por un mercado que se caracteriza por tener una subocupación inestable. Es decir, ¿qué se entiende por subempleo inestable? Aquellos trabajadores que están vinculados por changas, en trabajos temporarios, ¿sí? Los beneficiarios de programas de empleo con contraprestación, es decir, todos estos programas de modalidades que promueven la inserción laboral o que tratan de paliar determinadas situaciones económicas, siendo siempre los principales afectados los jóvenes y las mujeres. Lo que se ha visto particularmente, por ejemplo, en la Argentina, que los indicadores de este tipo de subocupación y subocupación inestable se han duplicado. Este tipo de subocupación en el 2010 alcanzaba el 9,7% de la población económicamente activa y para el año 2019, con anterior a la pandemia, alcanzaba el 18,3% de los trabajadores. Es decir, este tipo de caracterización laboral se duplicó lamentablemente en los últimos 9-10 años. En cuanto a los desafíos de la política laboral que deben abordar los distintos gobiernos, está centrado, lo podemos calificar o centrar en distintos aspectos. Por un lado, en la cantidad de empleo, por otro lado, en la calidad de ese empleo y finalmente entre la distancia entre perseguida por la normativa laboral y las políticas laborales que implementadas y la realidad. Es decir, como diagnóstico respecto a la cantidad de empleo, lo que estamos viendo es que se está creando menos empleo. Ahora me voy a referir puntualmente a ello. Cuando hablamos de calidad de empleo, nos estamos refiriendo a la informalidad laboral y a la subocupación, ¿sí? Y cuando hablamos de la distancia entre el fin perseguido por la normativa y la realidad, ¿sí? Es decir, la finalidad que persiguen la política laboral, la normativa que se dicta en consecuencia y la realidad es la ineficacia de los diseños legales y las políticas públicas para revertir esta realidad sociolaboral. Respecto a la cantidad de empleo, debemos distinguir una situación que se está dando en el último lustro. Han variado las tasas de participación y ocupación, es decir, la ocupación urbana ha bajado en los últimos años a nivel regional. Es de aproximadamente, con anterior a la pandemia, al 56,8%. ¿Qué significa esta cifra? En 2019 significaba que aproximadamente 1 millón de personas dejaron de conseguir empleo en la región. Y si quitamos la incidencia de países, o sea que por su nivel industrial a nivel latinoamericano y la cantidad de población, que son la incidencia de estos dos países que voy a señalar, México y Brasil, si en estos dos países la región hubiera experimentado aún más un estancamiento en la tasa de participación, es decir, la cantidad de personas que participan activamente en el mercado de trabajo. Lo que se está observando, ¿sí?, en los cambios a nivel de mercado de trabajo, que es lo que debe preocupar y nos debe llevar a analizar qué tan ineficaces en última instancia están resultando las políticas de inserción laboral, es que con anterioridad, a esto voy, la reducción del desempleo era consecuencia de una mayor oferta de trabajo, es decir, a mayor oferta de trabajo bajaban las tasas de desempleo. En la actualidad, ¿sí?, la baja del desempleo se produce por una baja a nivel en la tasa de participación de la fuerza laboral, es decir, un número importante de personas está saliendo del mercado de trabajo, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que las personas dejan de buscar empleo, salen del mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, consecuentemente, también está bajando la tasa de ocupación, es decir, antes la tasa de desocupación bajaba porque aumentaba la tasa de ocupación. Lo que está ocurriendo ahora es que baja la tasa de participación. Las personas
salen del mercado de trabajo, es decir, no se incorporan. Los principales afectados son las mujeres y obviamente los jóvenes. ¿Esto por qué se está viendo? Porque muchas personas no consiguen insertarse por su baja calificación profesional, por otras cuestiones económicas, por problemas en acceso a la formación profesional y obviamente a la educación, no consiguen incorporarse en el mercado de trabajo. Otra de las cuestiones que vemos es el déficit en la calidad de empleo, es decir, la denominada informalidad y fragilidad laboral, el denominado trabajo en negro, es decir, aquellas actividades de personas, de empresas que no están contempladas por la ley, o la ley no se aplica, no se cumple, o no se fomenta, mejor dicho, su cumplimiento. En Latinoamérica son trabajadores informales, dejando solo un 46% los que están registrados, pero este es un índice promedio. En países como Perú, la informalidad laboral alcanza casi tasas próximas al 70%, en México superiores al 65%. Esto tiene una consecuencia directa en, obviamente, todos los sistemas de seguridad social. Y se da una cuestión bastante particular para analizar, es que estas personas que se encuentran en la informalidad y que no participan activamente o no son asalariados, obviamente obtienen no solo sus recursos o recursos mínimos de programas estatales, sino también se han transformado en trabajadores, entre comillas, autónomos, que en realidad son cuentapropistas, no son empresarios, sino se caracteriza por el crecimiento del trabajo autónomo, no por la creación obviamente de empresas, sino porque estas personas que no pueden ingresar como trabajadores dependientes en el círculo de las relaciones asalariadas, obtienen sus recursos trabajando obviamente como cuentapropistas. Son trabajadores que viven obviamente de changas, de la venta ambulante. ¿Sí? Esa es la composición, lamentablemente, del mercado de trabajo. Si nosotros analizamos el empleo informal en Latinoamérica, del sector informal vemos que un 30% son trabajadores asalariados y un 24% son trabajadores independientes. Lo que les decía, estos cuentapropistas. Pero lo que debemos analizar de estas últimas estadísticas, que hoy por hoy se calcula que es un 24%, cuando si nosotros tomamos estimaciones de hace 20 años atrás, ese 24% no llegaba al 15%. Es decir, lo que está creciendo son este sector de trabajadores independientes. Y en el sector formal, el 46% de los trabajadores del sector formal de empresas, es decir, aquellas empresas que están registradas, son trabajadores informales, ¿sí? Entonces, la informalidad, ¿qué quiere decir? Alcanza también a las empresas del sector formal. Por ejemplo, unas estadísticas de hace algunos años indicaban que el 45% de los trabajadores informales prestaban tareas en el sector formal de empresas en el Paraguay, el 40% era en Honduras, el 18% en la Argentina, el 17% en Brasil. Esto también revela otra cuestión. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante realizado a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina Regional para Latinoamérica, un estudio del periodo del año 2010 al 2016, evidenció que cuando bajaba, ¿sí?, la tasa de desocupación, no siempre los ocupados que ingresaban los nuevos ocupados que ingresaban al mercado de trabajo lo hacían en el círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir? Este estudio había revelado que cuando aumentaba, ¿sí?, bajaba el desempleo, de 10 trabajadores que conseguían trabajo, solo 4 de ellos lo hacían, 3, y pico en realidad, 4 de ellos lo hacían en el sector formal de empresas. Es decir, si bien desde el punto de vista estadístico podía verse como una cuestión, obviamente un dato positivo, la baja de la tasa de desocupación, cuando se analizaba a qué sector iban, obviamente, o habían conseguido empleo estos trabajadores, se evidenciaba
que no lo hacían en el círculo virtuoso, es decir, en el trabajo registrado, sino que lo hacían lamentablemente en el sector informal de empresas. Es decir, no basta con tener trabajo, sino que ese trabajo debía ser de calidad, pero no es un supuesto que se estaba dando. Y si teníamos consideraciones, como por ejemplo con respecto a los jóvenes, de 10 jóvenes que consiguen trabajo en Latinoamérica, en la actualidad, datos del año 2019, lamentablemente 7 de ellos lo hacen en el sector informal. Y de 10, 8 acceden a su primer empleo en el sector informal de empresas. Este trabajo precario, este trabajo no registrado, implica un cuestionamiento también a la capacidad que tiene el Estado para hacer cumplir las normas. Si bien hay determinadas acciones a nivel gubernamental, les dejo en la presentación en PowerPoint de todos los programas de modalidades promovidas que tienen países como la Argentina, México o Brasil. Son más de 25 programas. Los 3 países tienen sistema federal, es decir, que muchos de ellos estas políticas de inserción laboral que buscan insertar a los trabajadores en este círculo virtuoso del cual hablamos, tienden a ser lamentablemente ineficaces porque los programas se van multiplicando, pero el sector informal lamentablemente es el que sigue primando. Ahora, esto tiene una consecuencia. El daño que la informalidad produce trasciende la afectación propia, o sea, la afectación de los trabajadores, sino que tiene un impacto, ¿sí? Mucho mayor en todos los sistemas, por ejemplo, en sistemas de seguridad social. Recientemente se ha publicado un informe en la Argentina que cada vez más se están accediendo a la jubilación mínima, ¿sí? A las prestaciones mínimas de seguridad social por haber alcanzado la edad, personas que no han llegado ni a completar los aportes o que no han registrado siquiera aportes. Esto tiende a colapsar, más allá de la coyuntura de cada uno de los países, cualquier sistema de seguridad social. También hay una realidad. El sector informal de empresa absorbe a muchos trabajadores que de otro modo no tendrían acceso a un puesto de trabajo y muchas empresas, también esto es una cuestión sociológica que se ha indicado, muchas empresas ante la ineficacia del papel del Estado en cuanto a la inspección de trabajo, optan por no pertenecer al sector formal y muchas veces se amparan en una creciente presión tributaria, ¿sí? Entonces, lo que es necesario y lo que debemos plantearnos acá, y los dejo como reflexión, es no solo debatir otra vez sobre el contenido del derecho del trabajo, la modalidad en que se deben regular las instituciones, cómo regulamos el régimen de suspensiones, de jornada de trabajo, de enfermedades o accidentes, sino se trata de diseñar buenas instituciones laborales. ¿Por qué? Porque a pesar de todas estas innovaciones tecnológicas, las instituciones laborales no van a perder su relevancia y su vigencia. Y hay una relación directa entre la calidad y la cantidad de puestos de trabajo con el diseño de las instituciones laborales. Esto no es ajeno. Entonces, lo que los invito a reflexionar es, como obviamente expertos en la materia, es no solo la coyuntura económica afecta al mercado de trabajo, sino hay un problema de diseño legal, ¿sí? En el diseño de la institución laboral, en el diseño y la configuración del mercado de trabajo que nos lleva o que puede llevar al éxito o al fracaso en el empleo, ¿sí? Cuanto mejor se adapten a las necesidades futuras esta regulación, mejores serán las posibilidades de crear más mejores puestos de trabajo. Como venimos señalando, estos no son compartimientos estancos, esto se asocia a políticas fiscales, políticas en cuanto a la educación para la inserción laboral. Es decir, el planteo es hay que invertir en lo que hoy por hoy la OIT llama capital humano, ¿sí? La educación es la única garantía de empleabilidad y de productividad a nivel individual. Hay que mejorar la calidad de estas instituciones, hay que brindar protección social, hay que reflexionar también sobre qué tan flexible, que no quiere decir flexibilización laboral, sino la adaptación al mercado, qué tan flexible para soportar determinada coyuntura son las instituciones, y no solo la normativa de fondo, sino
a nivel desempeño de policía de trabajo, la eficacia de la justicia, en cuanto a la efectividad de la normativa laboral, que tiene mucho que ver en cuanto al cumplimiento.